de auditoría. Muy buenas noches, apreciados aprendices de la tecnología en distribución física internacional. Me agrada mucho saludarlos, espero que se encuentren gozando de excelente salud. Muy bienvenidos sean ustedes a la sesión de inicio de este nuevo año 2023, de la mano de Dios, que es quien nos orienta y nos guía. Vamos en esta última actividad de proyecto de su tecnología en distribución física internacional. Bienvenidos chicos, ¿cómo se encuentran hoy? Muy con mucha fuerza ya para iniciar estos últimos pasos que nos restan de nuestra tecnología. Sí, señora. Ya con toda. ¿Cierto? Señora. Bueno, yo creo que ya todos están recargados, como dicen. Todos están recargados porque el hecho de simplemente tomar un descanso de nuestra Navidad ya nos da para arrancar con toda y de la manera, digamos, con el pie derecho y positivamente, que nos va a salir muy bien de aquí en adelante todo lo que emprendamos. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, estimados aprendices, les recuerdo que no pueden dejar para última hora la entrega de las evidencias. Bien, no pueden dejar esta vez para esta última fase la entrega de evidencias tardía, porque esta fase es crucial por la carta de recomendación para la empresa, proyecto en donde van a desarrollar su etapa productiva. Bueno, entonces, ténganlo muy en cuenta, ninguno plan de mejoramiento, ese es un compromiso de ustedes más que mío, y básicamente están en el final, ya no resta nada, chicos. Bueno, entonces hoy vamos a ver la temática y dos evidencias, las primeras evidencias técnicas de la actividad proyecto número 17, de su última fase de proyecto, fase de evaluación, donde veremos la evidencia 1 y la evidencia número 2. La evidencia 1 se llama taller, reconocer el correcto funcionamiento de los procesos logísticos, y la evidencia 2 se llama informe, realizar un proceso de auditoría en una empresa. Esta temática, como les indiqué antes de la grabación, es una temática fundamental, ni siquiera importante, es supremamente fundamental, no solamente para la tecnología en distribución física internacional, sino para cualquier formación que ustedes emprendan. Ustedes deben conocer esto como cultura general. Antes que nada, informarles que ustedes están en la actividad de proyecto 17, ya la ficha 2404857 inició el día de hoy la actividad proyecto número 17, efecto de retroalimentación y mejoramiento de las actividades desarrolladas dentro de la cadena de distribución física. Esta actividad proyecto consta de 7 evidencias, de las cuales ustedes van a ver 6 evidencias técnicas y una evidencia de bilingüismo. Bien, esta evidencia de bilingüismo la vamos a ver al final. Iniciamos primero con todas las evidencias técnicas. Bueno, y para la ficha 5-7 terminan la fase de evaluación y deben entregar todo a más tardar el 12 de marzo. Bien, para que lo tengan muy presente, estas fechas sí ya, mejor dicho, un papelito en la agenda, en la nevera, no sé cómo, pero en su agenda personal debe estar muy clara o específica estas fechas. Para la ficha 24-22-543, donde ustedes inician la actividad proyecto 17 el 27 de enero, es decir, ya estamos 4 días, ¿bien? En 3 días terminan la actividad proyecto 16, se inician de una vez actividad proyecto 17, última actividad proyecto de su tecnología. Esta actividad de proyecto, como les indiqué, tiene 7 evidencias, 6 evidencias técnicas y una de bilingüismo. Hoy vamos a explicar la evidencia 1 y la evidencia 2. Siguiente sesión explicaremos la evidencia 3 y la evidencia 5. ¿Bien? Entonces, les indicaré con mucha antelación para que se preparen. Espero que no falten en las últimas sesiones de clase de nuestra tecnología, que estemos todos organizados y agendados para participar de las últimas sesiones y aprovechar su instructora líder hasta el final. Bueno, pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar la primera evidencia llamada taller reconocer el correcto funcionamiento de los procesos logísticos. Todos me ven las diapositivas y me están escuchando correctamente. ¿Me confirman? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Muy bien, muchísimas gracias por responder. Ustedes tienen habilitado en su plataforma, como ven, el acceso a la fase de evaluación
y a la actividad de proyecto 17, última actividad de proyecto. Para poder acceder a esta evidencia que voy a explicar, ya está disponible, entonces para que accedan a la evidencia 1, ¿bien? Acá ven ustedes el primer documento, como ustedes ya lo saben más que yo, que en el primer documento está el documento que explica la evidencia o lo que se debe desarrollar para ella, y el segundo documento es el instrumento de evaluación sobre el cual el instructor calificará la evidencia. ¿Bien? Ok, material de estudio. El material de estudio, el documento base de lectura para esta actividad de proyecto 17 es el documento Gestión para el Mejoramiento de los Procesos de la Distribución Física Internacional, que tiene 3 partes. La primera parte consta de la información o la temática de auditoría integral. La segunda parte van a ver ustedes los indicadores de gestión logística. Básicamente este es un recorderis. Ustedes ya han visto en muchas actividades de proyecto indicadores de gestión y aquí simplemente es un recorderis. Pero aquí básicamente el tema de auditoría sí es algo nuevo para ustedes, por eso voy a hacer mayor hincapié en esta temática que es nueva para ustedes. Planos de mejoramiento también han visto bastante, sin embargo, esto lo veremos en las siguientes evidencias. Hoy vamos a tocar o nos vamos a enfatizar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de nuestro material de formación. Bien, necesario esta temática conocer para el desarrollo de la evidencia 1 y 2. Para esta evidencia 1 es importante que aparte de leer el material de estudio anteriormente mencionado, leamos también el material complementario llamado Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral y el seguimiento y evaluación de un plan maestro logística comercial dispuesto en el material de formación de la actividad Proyecto 17. Muy bien, iniciamos entonces con la evidencia 1. Miguel, por ahí vi que ingresó Miguel, nuestro líder vocero de la ficha 43. Miguel, ¿me estás escuchando? ¿Me puedes apoyar con leer? Sí, señora. Perfecto. Muy bien, Miguel. Creo que hay que subirle un poquitín a tu micrófono. Si es posible, te agradezco. ¿Me escucha mejor? Sí. ¿Todo lo escuchamos bien? ¿A Miguel? Sí. Perfecto. Muy bien. Miguel, entonces te escuchamos. Por favor, te agradezco leer la introducción hasta recomendaciones. ¿Bien? Muy bien. Espérate un momento que ingresó uno de tus compañeros. Ladies Lastra, bienvenida. Ahora sí, Miguel. Un momentico, perdón. Ok, ahora sí. Miguel, te escuchamos. Mil gracias. Bueno, reconocer el correcto funcionamiento de los procesos logísticos. Para las empresas es importante tener en cuenta los indicadores de gestión logística, siendo estos los que le permiten reconocer el correcto funcionamiento de los procesos de una forma cuantitativa, brindando a la organización más exactitud en la medición que realiza. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el área encargada de administrar los sistemas de gestión de calidad, SGC, en la empresa, evalúe constantemente los indicadores de gestión que están midiendo el comportamiento de las actividades que componen cada proceso, pues son de suma importancia para tomar decisiones adecuadas que permitan mejorarlos. Con el fin de afianzar sus conocimientos acerca del funcionamiento de los procesos logísticos de la empresa, desarrolle el siguiente taller. Para ello, siga las recomendaciones. Gracias, Miguel. Así es. ¿Quién podría decirme, o tú, Miguel, si en tu empresa implementan sistemas de gestión de calidad? Sí, claro. Pues para medir en dónde pueden haber fallas en el proceso y corregirlas a tiempo. Ok, su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Un sistema es una herramienta, un sistema de gestión de calidad, particularmente de calidad, porque también tenemos sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, entre otros. Particularmente aquí en la introducción de la evidencia nos está indicando sistemas de gestión de calidad. Y este es un sistema que no es obligatorio implementarlo la empresa. Simplemente, si la empresa decide que desea que sus procesos estén más organizados, con mayor control para lograr que realmente los procesos generen los resultados que realmente necesitan que generen, pues las empresas implementan este tipo de herramientas que son los sistemas de gestión de calidad, que están soportados con una normativa que no es obligatoria, pero que las empresas la adoptan para poder lograr esa eficiencia de los procesos. Esa normativa para el caso del sistema de gestión de calidad es la norma técnica colombiana NTC ISO 9001 versión 2008, versión vigente. Bien, entonces esto es lo que quería decirles en este tema
referente al sistema de gestión de calidad. ¿Y por qué nos menciona o por qué relaciona los sistemas de gestión de calidad con los indicadores de gestión? ¿Quién podría decirme, Miguel? De pronto, si tú conoces un poco más, como nos decías, ¿qué relación tiene el indicador de gestión con el sistema de gestión de calidad? Pues considero que mide la productividad y qué tan eficiente es. Ok, exactamente. El indicador, como su nombre lo indica, y ustedes ya en varias sesiones han visto el indicador, ¿cuál es el objetivo del indicador de gestión? Pues lo que necesitamos es monitorear los procesos. Monitorear los procesos los puedo monitorear de muchas maneras, con observación directa, pero también lo puedo hacer a través de fórmulas matemáticas que se definen o se formulan a través de indicadores de gestión, los cuales van amparados, acompañados de una meta. Y que de acuerdo a esa meta, pues analizo si estoy cumpliendo el indicador o no lo estoy cumpliendo. Bien, eso me da a mí que tome acciones correctivas para lograr que ese indicador se ajuste a la meta y haya un proceso de mejoramiento continuo. Por ello, es tan importante que los indicadores hacen parte del proceso de mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. ¿Es claro lo que les acabé de decir? Sí, señora. Bien, las chicas, ¿cómo van? Liliana, Sujei. Bien, sí, señora. Sí, señora. Ladies, muy bien. Bueno, entonces vamos en la evidencia 1, solamente expliqué la introducción. Ahora, esta evidencia consta de 7 puntos, 7 partes componentes. La primera parte dice que mencione el nombre de la empresa con la que ha venido trabajando a lo largo de la tecnología. Sobre la empresa que ustedes han trabajado hasta la fecha, van a trabajar esta evidencia. Bien, entonces ustedes ya saben, si yo trabajo con la empresa XYZ, pues sobre esa empresa es que voy a trabajar esta evidencia. Bien. Bueno, entonces ya con eso yo simplemente puse aquí una empresa ficticia. Ustedes aquí escriben el nombre de la empresa sobre la cual van a trabajar la evidencia. Ese es el punto 1, no es nada del otro mundo. Punto número 2. Tenga en cuenta lo elaborado en las anteriores actividades de proyecto y haga un listado de los procesos que realizó con la empresa. Bueno, ustedes ven aquí una tablita que tienen los números de los puntos, es decir, en esta tabla, ustedes van a poder dar respuesta a el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el punto 5 van a poder responder a través de esta tablita. Entonces, aquí me dice que ustedes van a relacionar los procesos que tiene esa empresa sobre la cual usted siempre ha trabajado las evidencias. Simplemente eso, relaciona los procesos. Distribución, compras, talento humano, de pronto cartera, ¿bien? Solamente en este sentido nos interesan los indicadores de distribución física internacional, los indicadores que manejan para la gestión de este proceso de distribución física internacional. Si para ello, obviamente, se necesita el proceso de inventario o si está incorporado en distribución, pues simplemente dejan distribución y entre paréntesis podrían poner distribución cuando relacionen el indicador correspondiente. ¿Bien? Ok. ¿Cuántos procesos mínimo debo definir? Mínimo 3 procesos. Mínimo 3 procesos. Como lo ven ustedes en la tabla, mínimo 3 filas, 3 procesos. ¿Bien? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en el punto 2? No, señora. Perfecto. Punto número 3. Calcule los indicadores de gestión logística. Ustedes en este momento, por no decir que ya son máster en elaborar indicadores, casi que casi. Entonces, no hay que explicarles a ustedes qué es un indicador porque ustedes ya tuvieron la clase de indicador de gestión y ya conocen y ya han hecho evidencias con la creación o el establecimiento o formulación de indicadores de gestión logística. Y de productividad, indicadores de productividad asignados a cada proceso del listado anterior. Entonces, para este punto, dice que ustedes van a calcular, ¿bien? Los indicadores. Para eso, obviamente, al no haber datos, como siempre, cuando no hay datos, debo simularlos, ¿bien? Inventarlos, simularlos. Entonces, este punto 3 va muy relacionado con el punto 4, porque en el punto 4 me dice que acá en el punto 3 me dice que los calcule, pero en el punto 4 me dice que debo incluir las fórmulas. Es como si estuvieran cruzados o truncados. Debe estar los puntos, primero la fórmula y luego al indicador en orden lógico de ejecución de actividades. Pero bueno, yo aquí les puse, obviamente primero va el nombre del indicador,
Bien, en este caso el ejemplo que les puse para guía o referente a ustedes es el indicador de productividad, que es número de pedidos despachados. La fórmula ustedes la van a definir, bien, no se las voy a poner, ustedes deben investigar o los indicadores que ya manejaron anteriormente, ustedes simplemente es copiar y pegar. Y como me dice el punto 3 que lo calcule, pues usted sobre un dato ficticio, de un mes ficticio que se obtuvo esa información, va a obtener ese dato. Bien, entonces puede reemplazar la fórmula con los datos ficticios y define el resultado del indicador. ¿Ok? Entonces, aquí dice datos para el cálculo. Entonces, ¿por qué dice datos para el cálculo? Porque en el punto 4 me dice que no solamente debo incluir las fórmulas, que es el punto 4, sino que también en el punto 4, la otra parte dice que debo incluir los datos que utilizó para calcular cada indicador. Entonces, no solamente es poner la fórmula y un valor como resultado del cálculo, sino incluir cuál es el numerador y el denominador, por ejemplo, del indicador. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la fórmula es, digamos que es otro indicador, el indicador de certificación de proveedores. Digamos que aquí es el indicador de certificación de proveedores, que es el que les traje aquí abajito como referencia. Entonces, indicador de certificación de proveedores. Fórmula, proveedores certificados sobre total de proveedores. Datos para el cálculo. Entonces, proveedores certificados. ¿Cuántos proveedores están certificados al primer trimestre, por ejemplo, del año? Están certificados 20. ¿De cuántos proveedores que tengo en total? 100. Entonces, 20 sobre 100, ¿cuánto me da? Ese es el dato que voy a poner aquí, el resultado del cálculo. Y sobre ese dato, entonces yo hago el proceso o la siguiente columna, que es la interpretación. ¿Qué es el punto 5? Dice, interprete el resultado de cada indicador que usted definió. Aquí puse un ejemplo de una interpretación para este caso, para estos datos que simularon, esta fórmula, esta gráfica que se dio a través de estos datos, dice que teniendo en cuenta que todos los pedidos del año reflejados en la tabla y la gráfica en los meses de enero, febrero y abril, es donde se presentan las mayores diferencias entre los proveedores certificados y certificados y el total de los proveedores. Por tanto, el valor de sus indicadores es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ustedes deben formular o interpretar a través de ese dato lo que está ocurriendo, porque el indicador me da un indicador, me indica qué tan bien o qué tan desvirtuado estoy de la meta para poder que el proceso opere de manera pertinente. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Chicos? No, señor. ¿Todo claro? Ah. Ok, bueno. Dice que el punto 6 dice que van a elegir una técnica de verificación y control con la cual puedan construir una propuesta de mejora. De acuerdo a estos resultados, de esos cálculos, de esos indicadores simulados, van ustedes a definir una técnica de verificación y control para construir una propuesta de mejora para que esos indicadores, de pronto, la idea sí es que no todos cumplan, sino que, por ejemplo, de los 3 que vayan a definir, no cumpla uno, para poder sobre ese uno trabajar el plan de mejoramiento. Bien, entonces, sobre los resultados negativos o indicadores que no estén cumpliendo con la meta. Bien, ustedes pueden agregar aquí una columna que se llame meta, para que sea como más práctico para ustedes identificar el que no se está cumpliendo. Pero, ¿qué es eso de técnica de verificación y control? Veamos entonces. La técnica de verificación y control, a ver, un momentico, ok. En el material de estudio les mencionan a ustedes que la técnica de verificación y control son herramientas que le brindan a la empresa una guía para establecer mejoras al momento de planear, ejecutar, controlar y elaborar informes de auditorías internas, mediante la utilización de instrumentos de control de procesos. Estos instrumentos para el control de los procesos, vemos nosotros aquí algunos de ellos, como cuáles, la lluvia de ideas, ustedes ya saben que es una lluvia de ideas, cuáles son las encuestas, cuáles son el análisis de costo-beneficio y el análisis de sensibilidad. Voy a explicarlos cada uno para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que para este punto requieren identificar una de ellas para poder mejorar, hacer el plan de mejora. ¿Qué es la lluvia de ideas? Es cuando una empresa necesita, por ejemplo, establecer mayor control sobre una red de distribución. Dependiendo del indicador,
por ejemplo, indicador de distribución, necesita que la empresa tenga mayor cobertura o control. Por ello es tan importante organizar reuniones donde los directivos y empleados puedan exponer sus ideas, de las cuales muy seguramente se extraerán valiosas conclusiones para poder aplicarlas al proyecto. Entonces, si por ejemplo mi indicador da que yo tengo en el indicador de distribución, hay un indicador dentro de este proceso de distribución que me está advirtiendo que hay un problema relacionado con la red de distribución, pues una de las técnicas de verificación y control es la lluvia de ideas, que me permite a mí obtener esto que acabé de mencionar. Bien, escuchar la exposición de ideas de otros para poder entre todos lograr solucionar de todas esas ideas la más pertinente. Bien, ok, digamos que de otro indicador. Bien, entonces hay una técnica que es encuestas. Por ejemplo, una compañía exportadora puede establecer un programa de encuestas dirigido a sus clientes, buscando información valiosa sobre la calidad del servicio ofrecido. Los resultados del estudio pueden ser decisivos para establecer cambios que apunten a ofrecer un mejor servicio al cliente. Un programa de encuestas dirigido a clientes, conocer la voz del cliente, ¿a través de qué? De esta técnica de encuestas, donde a través de estas encuestas yo puedo conocer su nivel de percepción con el servicio que le ofrecí o que le suministré. Estos resultados me pueden a mí apuntar o suministrar o advertir que también estoy o tan mal estoy con el proceso. Esto también es muy importante, por ejemplo, para cuando tenemos indicadores de servicio al cliente. ¿Bien? Esta técnica de encuestas. Otra técnica de verificación y control de procesos es el de análisis costo-beneficio. Este método tiene como objetivo determinar la medida de rentabilidad que puede tener un proyecto en un momento dado a través de la comparación de los costos esperados y los beneficios previstos. Por ejemplo, la necesidad que tiene una compañía de verificar un plan de expansión a mercados internacionales. Un indicador es determinar nuevos mercados, por ejemplo, un indicador. Que cuando calculo el indicador me está dando que de la meta de impactar en 2 mercados nuevos cada año, pues no he impactado a ninguno. Pues para ello debo analizar, digamos, ese impacto o por qué se está incumpliendo con ese indicador a través de la técnica de verificación de análisis costo-beneficio. Donde yo debo, como lo dice aquí, analizar qué tan rentable es ese punto que yo deseo de ese nuevo proyecto en ese lugar, en esa zona geográfica, para analizar qué tanto, de acuerdo al costo que debo invertir, qué beneficio voy a obtener. ¿Bien? Ok, la última técnica es la técnica de sensibilidad, análisis de sensibilidad. ¿Para qué es importante o para qué se usa esta técnica? Esta técnica es útil para una empresa en la verificación de un proceso comercial internacional, ya que es posible establecer si se debe o no invertir en un determinado proyecto. Su aplicación está basada en el planteamiento de 3 escenarios: escenario pesimista, escenario probable y escenario optimista. De acuerdo a cada escenario, hay un porcentaje de incremento, por ejemplo, de exportaciones o de crecimiento de exportaciones y los ingresos de exportaciones del próximo año. Entonces, de acuerdo a estos escenarios, es que la empresa toma o no la decisión de invertir o de no hacerlo. ¿Bien? Entonces, esas son las técnicas que se mencionan en el punto número 6. Ustedes deben definir una técnica de las 4 que expliqué, una, de acuerdo al resultado de un indicador que no se esté cumpliendo, y cuál sería, entonces, al usar esa técnica, la descripción de cómo usarían esa técnica, como lo vieron anteriormente, la descripción del uso de la técnica. ¿Bien? Y aquí, como último punto del punto de la evidencia número 1, dice que explique las propuestas de mejora del punto anterior. De acuerdo a esos resultados y el uso de la técnica, pues está muy relacionado. La técnica sirve para generar una propuesta de mejora y por ello ustedes deben aquí explicar cómo sería esa mejora a través del uso de esa técnica de verificación y control. Bueno, preguntas de la evidencia 1. ¿Tienen alguno de ustedes, por favor? Yo les voy a compartir las diapositivas, no se me preocupen.
Aquí simplemente quería comentarles que en la página 36 a la 63 del material de estudio de la actividad proyecto 17, les indican a ustedes que en dónde está ubicada la actividad proyecto, que ya vieron ustedes esta temática, porque como les digo, los indicadores ustedes los han visto en este sentido ya 3 veces, con esta 4 veces han visto indicadores de gestión en su tecnología, ¿bien? Y aquí, muy juiciosamente, estamos poniéndoles en qué actividad de proyecto vieron la temática de indicadores. En la actividad proyecto 6 vieron los indicadores en el material llamado este que está acá. En la actividad de proyecto 8 vieron en este material indicadores de gestión logística. En la actividad proyecto 14 también vieron indicadores de gestión de almacén. Y aquí está el nombre del material de estudio. Es decir, ya con esta es la 4ª vez que ustedes ven indicadores de gestión. No les voy a explicar porque esta información ya se las he explicado, simplemente para que ustedes vean que en el material les está haciendo alusión a las temáticas que ya se han tratado. En este caso particular, esta temática se ha visto ya en 4 ocasiones. Muy importante aquí hacer la salvedad, cuando ustedes vayan a formular esos indicadores, hay 2 tipos de indicadores. Recuerden que hay indicadores de desempeño logístico y hay indicadores de gestión logística. Los indicadores de desempeño logístico están compuestos por elementos claves para medir la gestión de los procesos. Estos se miden a través de costos, de productividad, de calidad y de tiempo. Estos son los elementos claves para medir la gestión de los procesos. Estos 4 elementos son claves para la medición de los procesos, la gestión de los procesos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el proceso versus el indicador. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí en esta tablita, que está en el material de estudio de la página 36 a la 63, en el elemento de costos, en este mide qué tanto la empresa gasta o qué tanto consume o qué tanto le cuesta el proceso. Bien, el costo. En cuanto al elemento de productividad, en este sentido, la empresa mide qué tan productivo es o está haciendo el proceso. Bien, el proceso que sea, el proceso de servicio al cliente, de distribución física, el proceso de compras, de talento humano, qué tan productivo es. Determinan la capacidad que tiene la empresa de emplear de manera eficiente los recursos disponibles en los procesos logísticos. Esto en cuanto al elemento de productividad, clave para medir la gestión del proceso, de cualquier proceso organizacional. El elemento de calidad, ¿qué mide este elemento? Mide con qué nivel de calidad se están desarrollando los procesos y la eficiencia con la cual estos son desarrollados. Y el último elemento, que es el elemento de tiempo, mide en qué tiempo se está realizando el proceso, monitorea la duración de los procedimientos logísticos. Aquí ustedes pueden apreciar algunos indicadores de costos, indicadores de productividad, indicadores de calidad, indicadores de tiempo. Bien, entonces yo les voy a pasar las diapositivas, pero eso está en el material de estudio, solo que aquí les explico lo que en el material de estudio van a ver. Bien, eso en cuanto a indicadores de desempeño logístico. En cuanto a indicadores de gestión, ¿hay alguna pregunta? Sí, señora. ¿Sí? Sí, ¿esa diapositiva la va a compartir por WhatsApp o al correo? Por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Ah, listo. Gracias. Perfecto. Con muchísimo gusto. Muy bien. Entonces, veamos los indicadores de gestión logística. Bueno, esto ya ustedes lo conocen. Ellos permiten determinar si es necesario aplicar acciones de mejora con el fin de prestarle una mayor atención al servicio al cliente. Indicadores de gestión logística. Ustedes ya han formulado varios de ellos. Un momento aquí, le doy ingreso a Eric. Eric, bienvenido a la sesión. Y aquí ustedes pueden ver los tipos de indicadores de gestión logística. Entonces, indicadores de compra y almacenamiento, indicadores de inventario, de transporte y de distribución, indicadores de servicio al cliente. Dentro de estos indicadores, pues tenemos, digamos, dentro de este gran grupo de indicadores, tenemos los subindicadores que son
Dentro de almacenamiento y compra, dentro de este gran proceso de almacenamiento y compra, tenemos indicadores de certificación de proveedores, de calidad de pedidos generados, de entrega perfectamente recibida. Dentro del área o proceso de inventario, tenemos los indicadores de rotación de inventarios, de la duración del inventario, capacidad de producción, etc. Bien, entonces, cada indicador tiene una ficha técnica, ustedes ya la conocen, que es la descripción del indicador, la fórmula de cómo se obtiene, cada cuánto se debe calcular, quién es el responsable de tomar esa información o de medirlo, cuál es la información que se necesita para poderlo, digamos, calcular, y los datos que necesito, que serían eso, la información necesaria, el cálculo, que es simplemente reemplazar la fórmula y obtener el dato del indicador. Este es el que, de acuerdo al periodo, yo voy a graficar. Si de enero obtiene el 42%, entonces enero 42, que es el punto 4, pasándolo, dividiéndolo digamos, en puntuación y no en porcentaje, y ahí yo voy viendo el comportamiento del indicador a lo largo del tiempo. Y aquí finalmente van a ver ustedes la interpretación de los resultados obtenidos a través de la realización o la ejecución de este indicador. ¿Bien? Entonces, otra cosa importante, aquí ya les hice un ejemplo del desarrollo del punto 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está, por ejemplo, proceso de abastecimiento y compras, el indicador de compra y almacenamiento, el indicador está certificación de proveedores. Acuérdense que dentro del gran, digamos, dentro del proceso como tal de abastecimiento y compras, tenemos el indicador de certificación de proveedores. Y aquí está cómo se obtiene, aquí están los datos para su cálculo, por ejemplo, para el mes de enero, los proveedores certificados fueron 5 y del total de proveedores que en ese tiempo eran 12. Y el cálculo, pues, como está la fórmula acá, es 5 sobre 12, me da el 42%, ¿bien? Y la interpretación de esta información, aquí está, para referencia a qué es lo que ustedes deben responder para el punto 1, 2, 3, 4 y 5. El punto 6, entonces, miren cómo lo pueden resolver. Técnica de verificación y control, ya les expliqué las 4 técnicas, aquí simplemente cogí una al azar y fue la de lluvia de ideas. ¿Cómo pueden responder? A través de la lluvia de ideas, la empresa Logix S.A., que es una empresa ficticia, lo hice simplemente para ejemplificar, puede organizar reuniones donde los directivos y empleados puedan exponer sus ideas, de las cuales muy seguramente se extraerán valiosas conclusiones para poder aplicarlas para la mejora o cumplimiento de este indicador. ¿Bien? De este indicador, que es el que estamos hablando, que se está incumpliendo. ¿Bien? Ok. Y para responder al punto 7, que es la propuesta de mejora, miren que aquí les puse una tablita que está en el material de estudio y cómo la deben diligenciar. Plan de mejora, hacen esta tabla, donde ponen el responsable del plan de mejora. Aquí puse jefe de compras, relacionado obviamente con el caso particular que les estoy exponiendo aquí. Todo debe ir hilado o relacionado con el problema que estamos presentando del resultado del indicador. Los recursos necesarios para poder hacer ese plan de mejora. Aquí puse que se necesita un asistente de compras, tecnologías de la información y comunicación, papelería. ¿Qué actividades se necesitan para poder hacer ese proceso de mejoramiento continuo? Primero, agregar criterio de selección de proveedores, que los proveedores que contratemos en la empresa deben tener certificación ISO 9001, hablándolo del sistema de gestión de calidad que anteriormente les expliqué. Otra actividad necesaria es que se convoque reunión a los proveedores que no están certificados para decirles que es muy importante para la empresa que estén certificados para poderlos nuevamente contratar. También se puede hacer otra tercera actividad que es una capacitación en cuanto a cómo certificarse de pronto con esta normatividad ISO 9001, siendo este ya un requisito para la empresa para contratar con ella. Muy bien. Siguiente columna, calendario. De enero a marzo de 2023 debe ejecutarse esas actividades. Si hay alguna actividad que se pueda de pronto desarrollar en otro tiempo, pues tendrá que ponerse la fecha aparte y cada actividad en un tiempo diferente. Aquí lo puse uno para todos. Y los indicadores, pues entonces, ¿sobre qué indicador yo voy a controlar esas actividades para ese plan de mejora para que realmente lo podamos ejecutar? Es muy fácil, muy sencilla la evidencia. Es una evidencia que idealmente si la han hecho digamos anteriormente esas evidencias de indicadores de gestión en grupo, pues esta tendría que hacerla en grupo, pero también la pueden hacer individual. Preguntas sobre la evidencia 1, reconocer el correcto funcionamiento de los procesos logísticos, ¿tienen de casualidad?
señora. No, Miguel no. Juan, Liliana, Sujei, No, señora. Eric. ¿Bien? Bien, profe, no hay inconveniente. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esta evidencia va a ser calificada sobre estos 8 parámetros. Ténganlos muy presentes para que entreguen la evidencia de manera correcta. Estas últimas evidencias deben ser con una calidad extrema en la entrega. No debe ser cualquier cosa porque ustedes ya son cuasi tecnólogos en distribución física internacional. Ya no pueden entregar cualquier cosita. ¿Bien? Muy bien, chicos. Vamos entonces a explicar la segunda evidencia del día de hoy, que es informe, realizar un proceso de auditoría en una empresa. Esta evidencia está disponible en la plataforma. Seguidamente de la evidencia 1 está organizada la evidencia número 2. El material de estudio de la actividad proyecto 17, en donde en este material, en donde para esta evidencia necesitamos el documento o que conozcan o que hayan leído el capítulo 1, auditoría integral. Y adicional, el material complementario, la auditoría concepto, clases y evolución. ¿Bien? Bien, vamos entonces, le voy a pedir el favor a Juan Diego. ¿Me estás escuchando, Juan? ¿No? ¿Qué otro caballero hay aparte de Miguel en sala? ¿No? ¿No hay ninguno? Señora, perdón, profe, que se me fue 5 segundos el audio. Ok, bueno, Profe, un caballero yo pero no tengo muy buena señal. no tiene buena señal, no se va a escuchar de pronto bien, pero te agradezco tu intención. Gracias, Eric. Pero si Liliana, ¿me puedes colaborar? intento, si quieres lo Ok, intento, profe. ¿cómo se escucha? No te preocupes, Eric. Liliana nos apoya. Liliana, colabórame leyendo entonces hasta teniendo en cuenta, por favor. Te escuchamos, Liliana, mil gracias. Realizar un proceso de auditoría en una empresa. A lo largo de este programa de formación se han realizado diferentes actividades que le han permitido reconocer cada uno de los procesos que se ejecutan en una empresa, lo cual es indispensable para poder realizar los procesos de revisión y evaluación. Pues lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Es importante tener en cuenta que la auditoría es un proceso que debe implementarse dentro de toda organización, ya que sus resultados muestran cómo están funcionando los procesos internos de la compañía e incluso de forma específica exponen las situaciones que presentan un mal funcionamiento, con el fin de que sus hallazgos sean provechosos para la organización y ésta pueda reaccionar a tiempo o por lo menos corregir los errores encontrados para mejorar sus actividades. Basados en lo anterior y con el fin de adquirir conocimientos sobre cómo llevar un proceso de auditoría, realice la siguiente actividad teniendo en cuenta. Muy bien, Liliana, perfecto. Muchísimas gracias. Veamos que aquí ya estamos entrando en materia a la temática de auditoría. Y aquí quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes ha hecho parte de un proceso de auditoría? Ya sea auditando o como equipo, haciendo parte del equipo de auditoría o siendo auditado. ¿Quién puede de ustedes decirme si ha hecho parte de este proceso? Yo, profe. ¿Tú? Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, pues en la auditoría muchas veces vienen a revisar casos puntuales, pues porque eso hacen como un cronograma. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero vamos a trabajar control documental a nivel nacional. Entonces, ¿cuántas facturas se emitieron? Aleatoriamente se preguntan por ciertas facturas. Debe estar firmada y sellada conforme los procedimientos. Y así sucesivamente, inventarios, la carpeta de inventarios, cómo están los inventarios, cada cuánto se hace inventario, cuál ha sido la asertividad del inventario. En cuanto a transporte, el tema de qué tan efectivo ha sido la flota propia, la documentación que se debe llenar a diario para el tema de que no vaya a haber temas en carretera o posibles multas. Sí, o sea, revisan aleatoriamente para ver en dónde de pronto se omitió algo. Ok. ¿Quién hace esas revisiones? Pues en donde yo trabajo hay un auditor a nivel nacional. ¿Sí?
y pues ellos viajan y ellos no informan, ellos simplemente llegan al centro de distribución, ¿sí? Ujú. Y cuando llegan, pues, por ejemplo, él se llama José David. Entonces, ay, llegó José David. Y pues él no viene a decir, voy a preguntar por tal cosa. Él simplemente lo reúne. Bueno, entonces hoy vengo a ver, por ejemplo, control documental. ¿Sí? Bajo estos parámetros. Necesito que me consiga esto. Entonces, uno le toca prácticamente todo, como 3 días, estar con él. Exactamente. Exactamente. Y aquí es importante decirle, chicos, que el auditor es ajeno al proceso. Es decir, nadie audita su propio trabajo. Por ello es que él comentaba que es una persona de, digamos, externa por lo menos a ese centro de distribución. No puede ser parte del proceso porque uno de los criterios de auditoría es la independencia, ¿bien? Para poder que este proceso realmente surta el efecto que se requiere y es una verificación real. Aquí está el objetivo, gracias Miguel por tu aporte, aquí está el objetivo de la auditoría, revisar y evaluar el proceso o los procesos. Yo puedo hacer una auditoría de una sola actividad, como lo decía Miguel, o puedo auditar todo el proceso de distribución, o puedo auditar todos los procesos de la empresa. ¿Bien? Entonces, eso depende del alcance o el objetivo que tenga yo para la auditoría. Muy importante esta frase, y es casi que una frase célebre: lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Yo pienso que esto es algo hasta para nuestro proceso individual de mejoramiento continuo. ¿Quiénes lo miden a uno en la casa? Los hijos o la persona con la que compartimos nuestra vida, hasta nuestros hermanos nos miden, nos dicen, usted hizo esto, no está tan bien, ¿verdad? De pronto revísalo y hay un proceso interior donde empezamos a hacer un proceso de mejoramiento continuo porque pues, la idea es que esté en constante evolución el ser humano. Lo mismo en la empresa. Debemos medir los procesos, debemos controlar que los procesos cumplan con el objetivo del mismo y que podamos hacerlo a través de los indicadores de gestión y de los resultados, que es lo que vimos en la evidencia 1 anteriormente explicada, pues tomar decisiones para mejorar, generando propuestas de mejora. ¿Bien? Es importante entonces que tengan en cuenta esto y que esos resultados nos den que el proceso, que los procesos en general de toda la empresa de manera integral logren que la empresa perdure en el tiempo. Los indicadores y las auditorías no es como dicen por fregar, es una necesidad de las empresas para poder permanecer en el mercado. Yo pienso que a nosotros a nadie nos gusta que nos vigilen, a nadie nos gusta que nos caigan de sorpresa y nos vengan a esculcar el escritorio y venga a ver cómo está haciendo usted su trabajo. Pero si usted trabaja bien desde que llega hasta que sale, usted cuando le llega un auditor, pues usted no debe estar estresado ni, digamos, preocupado porque usted le va a ir muy bien. Por eso es importante que usted sea siempre un excelente trabajador, de modo tal que su trabajo siempre sea, digamos, demuestre su gran, digamos, su gran rendimiento como funcionario. Profe, Ahora, dime. ahí le regalo un dato, los auditores huelen el miedo. He aprendido durante estos años a relajarme por eso, porque entre más miedo tenga usted, más le preguntan. Cuando lo ven como relajado, como que se tranquilizan más, pero usted entre más nervios tenga, peor le va. Son como los perritos. Algo así. Si no lo muerden. Exactamente. Eso es experticia. Yo creo que, bueno, yo soy auditora. Cuando eso es con el tiempo, se da uno cuenta no solamente de eso, se da uno cuenta de que están guardando información, de que lo que me está mostrando no es lo que realmente debo ver. Me pasó en varias ocasiones que tenía un proceso y todo perfecto, y bueno, y entonces abrí un cajón y estaban todos los documentos mal diligenciados, había un formato con una versión que no era la que me estaban mostrando, es decir, estaba manejando una versión
digamos, vigente a la que me estaban mostrando. En el listado de documentos decía una versión, pero realmente estaba manejando otra. Había un trabajador que estaba trabajando, pero no tenía contrato, no tenía exámenes de ingreso, exámenes, evaluaciones de desempeño que me decían que todo se estaba haciendo porque lo estaba viendo, supuestamente porque nosotros no evaluamos, hacemos una muestra. Por ejemplo, si yo voy a evaluar a cuántas personas se les ha hecho exámenes ocupacionales en general de ingreso o periódicos o de ingreso, yo tomo una muestra, yo no tengo tiempo de analizarlos todos. Precisamente en esa muestra escogí los que todos estaban perfectos, pero ahí está en que me salió la duda de que algo estaba pasando y cogí al azar y como un directorio telefónico, y ahí fue donde puse el dedo y ahí ya estaba el problema. Entonces, sí, tenemos nuestro sexto sentido, por no decirlo de otra manera. Somos brujos. Sí, me ha pasado pues, con él y pues como hemos trabajado siempre, él siempre llega de sorpresa, ¿sí? O sea, él no avisa, pero pues al principio muy nervioso, pero ya con el tiempo pues él dijo lo que usted estaba diciendo ahorita. Dijo, si usted hace su trabajo bien, no tiene por qué andar preocupado. O sea, dijo, es más, si hay algún error, pues muéstrelo, déjelo ver pues, para corregirlo y que no siga en lo mismo, porque pues es como una bola de nieve, ¿no? Se crece y pues después no haya una solución y pues claro, yo tengo que reportarlo porque pues es mi trabajo, porque si él no lo reporta, pues también lo pueden sancionar, ¿sí? Pero sí, a eso, no somos enemigos, no somos nada, sino yo hago mi trabajo, entonces haga bien su trabajo. Si no quiere, pues, es eso. Y las auditorías, los informes de auditoría muy relacionados también a la evaluación de desempeño. Bien, todo va integrado. Bueno, el punto 2, entonces en el punto 1, ¿qué me dice? Dice que van a elegir un tipo de auditoría. ¿Y qué es eso de tipos de auditoría? Entonces voy a hacer un alto en el camino y les voy a explicar primero qué es una auditoría, cuáles son los tipos de auditoría. ¿Qué es una auditoría? Este concepto que ustedes están viendo en la diapositiva es el concepto que está definido en la ISO 9000, la norma de fundamentos y vocabulario del sistema de gestión de calidad, en donde me define que la auditoría es un proceso sistemático, es decir, que se hace paso por paso, no es que yo hago el paso 1, el paso 3 y el paso 5 y se acabó, ¿no? Es un proceso sistemático que lo debo hacer paso 1, luego el paso 2 y así sucesivamente. Porque el objetivo de esta es que debe ser primero planificado, independiente, porque es realizada por alguien que no tiene vinculación alguna con el proceso auditado, ya lo comenté anteriormente, y que debe documentarse. Eso no es que llegó Pepito a hacer auditoría y empezó a revisar, se llevó los documentos y se fue. No, debe haber un documento en donde yo le paso el informe de la auditoría a quien audité o al cliente de la auditoría, quien me solicitó la auditoría. Para obtener evidencias objetivas, evidencias, no es que a mí se me ocurrió, yo estaba mirando la ruta del mes de diciembre y a mí me pareció que yo vi que no estaba registrada digamos, el modo o medio de transporte, ¿bien? O quién operó, digamos, el modo terrestre, ¿bien? No, debe ser objetiva, real, evidente, datos que soportan la ejecución real de la actividad, del proceso, datos que respaldan la veracidad, ¿bien? No es porque a mí me cayó mal el auditado, entonces yo lo voy a fregar y entonces voy a poner una no conformidad. No, real, evidencia y evaluarlas de manera objetiva, donde yo verifico que la empresa debe tener esto, que es el criterio de la auditoría, pero aquí la empresa no está cumpliendo con ese criterio. Si no, entonces hay un hallazgo. Al no cumplir con el criterio se genera un hallazgo y por eso es que aquí lo dice, se emite un juicio objetivo que es una no conformidad. Con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, puede ser sobre un criterio. ¿Cuál es el criterio de auditoría? Sobre el cual yo estoy auditando. Yo puedo auditar una empresa sobre una norma como es la ISO 9001-2018, que es la de sistema de gestión de calidad. Sobre esos criterios o esos requisitos de esa normativa, pues yo evalúo la empresa qué tanto nivel de cumplimiento con respecto a esa normativa está cumpliendo.
O yo puedo hacer una auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, la resolución tal, la ley tal, qué tanto nivel de cumplimiento está haciendo o está teniendo la empresa con respecto a esa normatividad legal o reglamentaria. O yo puedo verificar el nivel de cumplimiento, el criterio de verificación podría ser que hay un procedimiento que la empresa emitió, ¿bien? Y voy a verificar si los trabajadores lo están cumpliendo. Entonces, mi criterio de evaluación es ese procedimiento y voy a verificar paso por paso de ese procedimiento si la empresa está o los trabajadores del proceso están haciendo o están ejecutando el procedimiento tal cual como está documentado en la empresa. Bien, otra cosa fundamental y es que yo no audito personas, yo audito procesos. Entonces, no es que Pepito Pérez no está haciendo, es que en el proceso de distribución no se está ejecutando la actividad tal. Bien, que puede ser porque haya una negligencia, que puede ser porque el trabajador no tenga los recursos que debe tener para ejecutar el proceso, que puede ser porque de pronto los turnos están mal distribuidos o puede ser por cualquier otra razón, que es lo que ya al analizar esa no conformidad tendría que hacer. Bueno, hasta aquí voy a empezar. Primero vamos a ver un video de los tipos de auditoría. Hasta aquí ya tenemos una gran claridad sobre qué es una auditoría, ¿verdad? ¿Todos vamos bien? ¿Alguno ya ha dormido? ¿Alguno ya se me durmió? No, profe, todo bien. Ok, muy atentos a este video, por favor. Me comentan al principio si lo están escuchando. Tipos de auditorías. Sí, profe. Internas. Es la auditoría realizada por la organización a sus propios sistemas y procedimientos, normalmente conocidas como auditorías de primera parte. Su objetivo es asegurar el mantenimiento, desarrollo y mejoramiento del sistema de calidad. Auditorías externas, incluidas las denominadas auditorías de segunda y tercera parte. Auditorías de segunda parte. Son realizadas por las partes que tienen algún interés en la organización, como clientes o individuos en su nombre, entre las cuales se encuentran auditoría a proveedor externo y auditoría a partes interesadas externas. Su objetivo es determinar la adecuación y evaluar el desempeño de proveedores externos y partes interesadas externas. Auditorías de tercera parte. Son realizadas por organismos independientes de auditoría. En esta auditoría se encuentra la auditoría de certificación, acreditación y auditoría legal y regulatoria o similar. Su objetivo es determinar si el sistema de calidad de una organización ha sido documentado e implementado de acuerdo con una norma o reglamento específico. Muy bien. Bueno, aquí ya vimos los tipos de auditoría, pero ya les voy a explicar lo que vieron en el video aquí con esta tablita. En el video nos decía que habían 3 tipos de auditoría: auditoría interna o de primera parte, auditoría de segunda parte o también llamada auditoría externa, bien, de proveedor, o auditoría tercera parte, que es la auditoría de certificación y o de acreditación. Bueno, cuando el caso que nos decía Miguel, ¿estás ahí? Sí, sí, señora. Miguel, de lo que acabaste de escuchar, ¿cuál tipo de auditoría es la que me comentaste anteriormente? ¿Qué tipo de los 3 tipos que estás viendo y que viste en el video es la auditoría que te hacen a ti en la empresa? Realizada por personal de la misma organización e independiente del proceso. Es decir, No, se me fue, de profe. primera parte. Es decir, una Sí, auditoría de primera parte que se llama igual auditoría interna. Es decir, te hicieron una auditoría interna realizada por personal de la misma organización independientemente del proceso. Bien, entonces eso realmente casi que todas las empresas ejecutan auditorías internas cuando desean verificar cómo van sus procesos. ¿Que puede ser avisada o no avisada? Como lo decía Miguel. A veces me avisan, a veces no me avisan. ¿Bien? Ok. Esta auditoría se hace sobre un criterio de auditoría, un criterio que es sobre el definido en la ISO 19011, que es el que define las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Bueno, también tenemos otro tipo de auditoría que es la auditoría de segunda parte. Esa auditoría de segunda parte es cuando, por ejemplo, un proveedor, ¿bien? Por ejemplo, un proveedor o, por ejemplo, un cliente mío
o la comunidad donde yo estoy ubicada geográficamente me desea hacer una auditoría. Por ejemplo, mi cliente quiere ir a hacerme una auditoría para mirar si yo cumplo con los criterios que él tiene para poderle yo prestar el servicio. Bien, entonces él viene, él me define a mí que yo debo designarle un tiempo para poder atenderle una auditoría donde me va a hacer obviamente unas preguntas bajo una lista de chequeo que ellos tendrán estandarizada, y sobre esta lista pues se hará el proceso de auditoría. Yo lo atiendo y se define ahí un informe de auditoría. Esa auditoría se llama auditoría de segunda parte. Hay otra auditoría que también es de segunda parte, pero realizada por proveedores. Entonces, a mí me provee, por ejemplo, leche, la granja XYZ. Ellos quieren evaluarme a mí para determinar si realmente yo estoy cumpliendo con los criterios que ellos necesitan que yo cumpla para poder entregarle algún insumo de pronto que ellos requieran. ¿Bien? Que de pronto implica o tiene una afectación para el proceso de ellos. ¿Bien? También puede que la comunidad donde yo me encuentre localizada me pueda hacer una auditoría. Por ejemplo, yo estoy ubicada en una zona residencial, que por el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, no debería ser así, pero digamos que el vecino me va a auditar, en donde tiene leves sospechas que yo estoy haciendo contaminación acuífera, contaminación del agua, con mi actividad económica. Entonces, él me va a hacer una verificación de cómo hago yo de pronto el tratamiento del agua residual, cómo es que yo estoy haciendo la gestión de pronto, digamos, mantenimiento de mis redes hidráulicas, etcétera. Bien, entonces, esos son auditorías de segunda parte. Esta también se hace bajo el criterio de la ISO 19011 y esta sí es avisada. No es que llegó el vecino y entonces ábrame la puerta que llegue yo, no. O llegó el cliente Pepito Pérez, es que yo quiero auditarlos a ustedes porque yo les compro 50 millones de pesos todos los años. Sí, muy chévere, muy bacano, como dicen ustedes, pero debemos hacer esto planeado porque yo tengo muchas otras auditorías y necesito programarlas. Por eso está el plan de auditoría, que es donde se definen todas las auditorías del año que se van a ejecutar, y en ellas, por eso el cliente o el proveedor o la comunidad nos debe avisar con tiempo para poder incorporarlas y poder atenderlas en su mayoría, si es posible. Ok, auditoría de tercera parte. Este último tipo de auditoría es la que la empresa, por ejemplo, Icontec es un ente certificador, igual que lo es Bureau Veritas Quality International. Ustedes saben que cuando una empresa se certifica con un ente certificador, como por ejemplo Icontec, como por ejemplo Bureau Veritas, como por ejemplo otros entes certificadores, ¿bien? Que están obviamente avalados para hacerlo. Yo, por ejemplo, como empresa, voy a certificar el proceso de distribución de la empresa bajo la norma ISO 9001-2015, ¿bien? Para eso, pues hago todo el proceso de la documentación, todo lo que la norma ISO 9001 solicita, yo lo hago, lo cumplo, y ya, sintiéndome preparada, habiendo hecho una auditoría previa interna, pues llamo a un ente certificador que yo haya elegido, y él viene a mí y me audita. Si de esa auditoría, él indica que todo está perfecto y que la empresa cumple con todos los criterios o los requisitos de la norma ISO 9000, pues me genera una certificación, un certificado que yo cumplo con los requisitos de esa normativa. Y ese es un certificado que me da una credibilidad internacional. Por eso es una norma ISO. ISO quiere decir que es igual para todo el mundo, que todo ese requisito aplica para todo el mundo. Es una norma internacional. Entonces, esa es una auditoría de tercera parte, llevada a cabo por partes que tienen un interés en la organización, como por ejemplo el gobierno o un ente certificador. A los entes certificados les interesa que las empresas se certifiquen porque es una empresa con ánimo de lucro, obviamente. El gobierno. Bueno, entonces, el gobierno también me puede a mí auditar. Esa es una auditoría de tercera parte. Por ejemplo, la empresa puede ser auditada por por ejemplo, por el Ministerio del Trabajo. Llega al ministerio o por el INVIMA, no avisa y la empresa se cerró. Voy a verificar porque hay muchas quejas de consumidores que me están indicando que ustedes están dando incumplimiento a
al requisito legal de tal, y por ello venimos a verificar qué es lo que está ocurriendo. Cierran la empresa, ¿bien? Cierran la empresa porque tienen que atenderlos a ellos. En algunas empresas se hace así, otras se trabaja normal y solo se reúnen con ciertas personas, dependiendo del nivel de la queja. Bien, entonces esta es una auditoría de tercera parte. Es claro, estimados aprendices, la diferencia entre una auditoría de primera parte, entre una auditoría de segunda parte y entre una auditoría de tercera parte. Chicos, toc toc, ¿están ahí? Sí, señora. Bueno, ¿sí es claro o hay alguna pregunta por ahí? Sí, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo va bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, una auditoría se debe realizar de la siguiente manera. Primero se debe hacer un proceso de planeación. Luego la auditoría se ejecuta y luego se debe verificar y luego se actúa. Planear. Inicia la auditoría. Luego se preparan las actividades de la auditoría que se van a ejecutar mediante, ya les vayamos a ver un documento que se llama plan de auditoría. Luego se realizan las actividades o se ejecuta el plan de auditoría. Se prepara y se distribuye el informe de la auditoría finalmente y luego finalizaría la auditoría donde verificamos que lo que planeamos fue lo que se ejecutó, ¿bien? Y actuamos. Si hay de pronto una necesidad de hacer un seguimiento, pues tendríamos que hacer una nueva auditoría para verificar si ya se cerraron las no conformidades que de pronto en ese informe de auditoría se pudieron definir. Bueno. Hasta aquí es claro qué es una auditoría y cuáles son los tipos de auditoría. Ahora veamos para la planeación de esa auditoría qué es lo que necesitamos y qué es eso del plan de auditoría. ¿Qué nos van a pedir en la evidencia? Entonces, ¿qué es un plan de auditoría? Este concepto que están viendo acá es un concepto que no me lo inventé yo, es un concepto que está estandarizado en la norma ISO 9000-2015 de fundamentos y vocabulario, en donde describe que el plan de auditoría es una descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría. Describe las actividades y los detalles de la auditoría que se va a realizar. Vamos a ver qué es eso del plan de auditoría. Y se los presento. Esto es un plan de auditoría. Entonces, el líder del equipo auditor es quien planea o planifica la auditoría. Una auditoría puede realizarla una sola persona, un solo auditor, dependiendo de la complejidad del proceso. O puede hacerla varias personas. Por ejemplo, yo audité en la Foscal un proceso que era de patología, un proceso de producción, digamos, un proceso muy técnico, donde yo como ingeniera industrial, pues, no tenía la experticia, el criterio médico, por ello tuve que contratar un auditor experto técnico, se llama así, que es el experto en esa temática que voy a verificar técnica, que era el proceso de procesamiento de muestras patológicas. Entonces, yo no tengo la experticia, pero me apoyo de otra persona que sí la tiene y que la voy a hacer parte de mi equipo auditor. Esta persona se llama experto técnico. Entonces, el equipo auditor puedo ser yo líder del proceso, tengo experticia para todos los procesos y no es tan complejo porque son pequeños, yo sola puedo hacerlo en un día, yo voy sola. Pero si necesito hacer esa auditoría, en donde es una empresa grande, necesito apoyarme con más auditores porque si no, nunca vamos a terminar, dependiendo también de la disponibilidad de la empresa. Se deben considerar los riesgos de las actividades de auditoría de los procesos que se van a auditar. Por ejemplo, si yo tengo una auditoría en una zona de alto riesgo, una zona roja, pues es uno de los riesgos que yo debo prever que puede pasar y es que de pronto no se vaya a ejecutar la auditoría por peligro por la zona, ¿bien? O de pronto una falla eléctrica que necesite de pronto luz para poder ejecutar mi actividad y sin luz no la puedo hacer, pues es un riesgo de que la auditoría se tenga que posponer por esa razón. Entre otros que ustedes deberían prever para evitar que la auditoría no se ejecute. Plan de auditoría facilita, este documento de plan de auditoría facilita la programación del tiempo y coordinación de las actividades de manera eficiente que se van a hacer en esa auditoría. Entonces,
Una cosa es el programa de auditoría, que es donde en el año yo defino que en el año tengo 5 procesos en la empresa y esos procesos los voy a distribuir en el año. Entonces, en enero voy a auditar el proceso A, en febrero el proceso B, en abril el proceso C, digamos en septiembre el proceso D, y así sucesivamente doy cubrimiento completo a todos los procesos de la empresa. Ese es el programa de auditoría, pero la agenda de la auditoría es cómo voy a hacer cada una de esas auditorías, ¿bien? Esa agenda es esta. Usted puede agregarle más columnas si lo desea, pero esto es lo básico que debe tener un plan de auditoría. Entonces, para la auditoría que voy a hacer en el mes de enero, voy a hacer un plan de auditoría. Y este plan incluye lo siguiente: la fecha en que yo voy a hacer la auditoría. Puede ser que la auditoría sea un solo día, pues sería solo la fecha de hoy, por ejemplo, la fecha que va a hacer la auditoría, por ejemplo, hoy 23 de enero. Pero si la auditoría es de 2 días, pues las actividades que voy a hacer el 23 de enero y las que voy a hacer el 24 de enero. ¿Bien? Ok. Hora de inicio de la actividad de la auditoría. Cada vez que yo voy a hacer una auditoría, primero hay una reunión de apertura de la auditoría, donde yo convoco a las personas que se van a auditar, les explico el objetivo de la auditoría, me presento y les voy a explicar la metodología de la auditoría. Es una reunión básicamente máximo de media hora, en donde voy a dar esas indicaciones. Inicia, por ejemplo, 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 7:30, hora de finalización de esa reunión de apertura, por ejemplo, donde aquí pues no voy a auditar procesos, sino es una reunión de apertura y la va a presidir el auditor líder, que sería en este caso yo, digamos, y el cargo y nombre de las personas que voy a convocar para esa actividad, en este caso a todo el personal que yo requiera para que haga parte de la reunión de apertura. Luego, pues entonces ya va la auditoría o la evaluación o la verificación del proceso. Entonces, en ese día, ¿a qué hora voy a verificar ese proceso? Entonces, sería posterior a la actividad anterior. Si aquí terminé a las 7:30, a las 7:31 ya estaría haciendo la siguiente actividad. Y así voy describiendo qué actividad voy a hacer en la auditoría. Debe haber un margen de descanso en el día, si es una auditoría de todo el día, debe haber un descanso de 1 o 2 horas para todos, ¿bien? Y de ahí, pues, al final, pues va la reunión de cierre, lo mismo que reunión de inicio, pues debe haber una reunión de cierre donde se dan los resultados de la auditoría y se da a conocer cómo nos fue, ¿bien? Ese es el proceso de definir un plan de auditoría. Aquí está un ejemplo de formato de auditoría, para que ustedes lo tengan en cuenta cómo diligenciarlo. Aquí ya les expliqué la agenda, que es la parte de abajo del plan de auditoría, pero esta parte ya se la puedo explicar a continuación. Tipo de auditoría. Vimos 3 tipos de auditoría. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? Anteriormente les expliqué. Tipo de auditoría. Tenemos auditoría de Miguel, Liliana, ¿están ahí? Les dio el patatús. Bueno, mucha información. Mucha información, la instructora no para de hablar, por favor. La primera auditoría, ¿sí? Que es de interna. Exactamente, auditoría de primera parte, ¿ok? Primera parte. La segunda es la auditoría de segunda parte, que es, Una externa. que es externa, que es cuando me puede auditar un cliente, un proveedor o la comunidad. Y tenemos la auditoría de tercera parte, que es el que me puede auditar, es el gobierno, bien, Ministerio de Trabajo, Ministerio, por ejemplo, si tengo una empresa de fármacos, pues el INVIMA, entre otros. O un ente certificador, llamándose ente certificador y Contec, Buró Veritas, entre otros, o un acreditador, si es que me voy a acreditar, bajo una normativa, obviamente, de nivel de acreditación. Entonces, si yo voy a hacer una auditoría interna, solamente, como lo mencionaba Miguel anteriormente, pues aquí voy a poner tipo de auditoría interna, entre paréntesis, primera parte. Se supone que cuando diga auditoría interna, se supone que es de primera parte, ¿bien? Ok, ese es el primer punto. Si no, sería una auditoría de segunda parte, donde sería cliente. Cliente, 2 puntos, Juanito Pérez S.A., es el cliente mío que me audita. Ok. Responsable plan de auditoría. ¿Quién es el responsable de hacer este documento? La persona que tenga la responsabilidad de el proceso de auditoría. Entonces,
Esa sería la persona que pondríamos aquí, pondríamos el nombre y el cargo. ¿Quiénes son los que harían parte del equipo auditor? El equipo auditor, ¿quiénes son? ¿Un auditor líder? ¿Solamente necesito un auditor o necesito más de un auditor? Si necesito más de un auditor, pues siempre va a haber un auditor líder, bien, que es la cabeza, y en segunda instancia va a ser el auditor. Pero si solo es una persona la que va a hacer auditoría, pues ese es el auditor líder, no hay más. Entonces aquí ustedes pondrían el nombre de la persona, y si hay más de un auditor, pues pondrían el nombre de las dos personas. El experto técnico, ya les dije que eso depende, si es un proceso muy específico que el auditor no tiene la competencia, pues tendría que contratar un experto técnico. Ok. Objetivo de la auditoría, ¿para qué se hace esa auditoría? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de esa auditoría? Evaluar o verificar el cumplimiento de la ley 50 del 80 para el proceso tal. Bien, o verificar el nivel de apropiación del procedimiento de entrega de pedidos del proceso de distribución de la empresa XYZ. Bien, el alcance. ¿Qué es un alcance? Cuando ustedes le dicen alcance, ustedes ¿qué se les viene a la mente? Alcance. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Quién podría decirme? Dígame el alcance. ¿Un qué? ¿Hasta dónde puede llegar la auditoría? Como, ¿hasta qué punto? Exacto, el límite. ¿Desde dónde hasta dónde puede ir esa auditoría? No es que esta auditoría está definida para evaluar el proceso de distribución y resulta que él empezó a preguntarme talento humano. Entonces, ¿hasta qué punto ese alcance, esa auditoría puede ir? Bien, ¿desde dónde hasta dónde? Ese es el alcance. Entonces, proceso de distribución puede ser, por ejemplo. Criterio de auditoría. Es la ley, el decreto, la resolución, el procedimiento, el documento sobre el cual, o por ejemplo, la norma sobre la cual yo voy a evaluar el cumplimiento de esos criterios. Entonces, norma técnica colombiana ISO 9001-2018 o procedimiento institucional de despacho de mercancías, etc. ¿Bien? Fecha de ejecución de las actividades de auditoría. Esta auditoría va a ser de 2 días, del 23 de enero al 24 de enero, ¿bien? O el 23 de enero, ¿bien? Ok, esa sería la primera parte de este formato. El segundo sería los riesgos asociados a la auditoría. Ya les mencioné anteriormente qué riesgos se nos pueden presentar para que la auditoría no se ejecute. Entonces, aquí está, por ejemplo, orden público, riesgo de orden público. Acciones, ¿qué voy a hacer para evitar que ese riesgo de orden público me afecte la ejecución de la auditoría? Entonces, ustedes van a definir aquí qué acciones van a emprender para evitar que eso se materialice, eso se me dé y me genere que tenga que posponer la auditoría. Preguntas, dudas, comentarios del formato de plan de auditoría. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna duda? No, señora. No, señora. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues resulta que cuando el auditor llega a auditarla a usted o a su grupo de trabajo, esa persona llega con una, como la, ¿cómo es que se dice? La copia. En el buen sentido de la palabra, la referencia sobre la cual él va a preguntar, para que no se le olvide preguntar cosas que después cuando haga el informe de la auditoría, se acuerde que no preguntó y le toque llamar de pronto por pena al auditado. Bien, entonces tener muy en cuenta esa lista de chequeo es mi referente sobre los criterios de auditoría, sobre los cuales yo debo verificar qué tiene la empresa y qué no tiene, qué cumple o qué no cumple. Esas listas de verificación me permiten a mí, obviamente, inspeccionar y verificar sobre los criterios de auditoría que la empresa está cumpliendo y que no, y también tomar nota de lo que yo de pronto estoy observando, porque es mucha información y cuando ya vaya a hacer el informe, de pronto se me olvide una que otra cosa que pueda afectar el informe de auditoría o los resultados de ella. Este es un ejemplo de una lista de chequeo de una auditoría, para que ustedes tengan una idea de cómo se diligencia. No es para que copien y peguen nada de lo que está acá, es para que simplemente tengan una noción de cómo es una lista de chequeo, ¿bien? De cómo es el formato de una lista de chequeo. No quiere decir que esto sea una camisa de fuerza tampoco, ustedes pueden hacerla o ajustarla de acuerdo a su necesidad. Y aquí está la otra parte de la lista de chequeo, que no me cabía en la diapositiva anterior. Bueno,
Entonces, siguiendo el orden de la ejecución de la auditoría, de la planeación, la ejecución, pues la auditoría también debe tener un seguimiento. Seguimiento, ¿qué quiere decir eso? Las conclusiones de la auditoría se convierten en la base para tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora. Ya vamos a ver esas acciones. ¿Qué es una acción correctiva? ¿Qué es una acción preventiva? ¿Y qué es una acción de mejora? De acuerdo a la necesidad del área, es el auditado quien toma la decisión de aplicar estas acciones en la empresa. Y es su responsabilidad realizar la ejecución y socialización de cada una. Sin embargo, el programa de auditoría, que es el que les dije, que es donde se definen todas las auditorías del año en la empresa que se van a ejecutar, puede ser específico en el seguimiento de estas acciones por parte del equipo auditor con el fin de evaluar el proceso. Bueno, acciones correctivas y preventivas. Bueno, entonces, supongamos que se presentó un hallazgo. Un hallazgo es un incumplimiento. Bueno, un hallazgo puede ser positivo o negativo, pero digamos que haya un hallazgo negativo. Cuando el auditor fue a hacer la auditoría, se dio cuenta, se encontró que la empresa no dispone de los resultados de los indicadores establecidos para el proceso de compras asociados a aprobación de compras y comportamiento de proveedores. Ninguno de estos indicadores demuestra el logro del objetivo del proceso, que es el de cumplir con las necesidades de materiales y servicios solicitados por cada área en tiempos óptimos. Entonces, esto es lo que encontró el auditor, ¿bien? ¿Sobre qué soporta él este hallazgo? Sobre el criterio de auditoría, que en este caso se están incumpliendo estos criterios de auditoría de estos requisitos de esta norma, ¿bien? Y aquí describe él, acá está el hallazgo, el criterio incumplido y la descripción. Acá dice que no se evidencian los resultados de no se evidencian los registros de los resultados de los indicadores establecidos para el proceso de compras, e igualmente esos indicadores no reflejan el logro del objetivo. Casi que a veces uno en el hallazgo describe el hallazgo, no solamente así, sino que en un mismo espacio lo hace todo. Bien, acá lo hacen como más diseminado, pero eso ya es de forma. Aquí, por ejemplo, ustedes ya están viendo que aquí está descrito el hallazgo en un solo párrafo. Mire que es más largo, bien, como más específico. Sobre el hallazgo, que es la no conformidad, plantea la empresa posteriormente, porque el auditor no plantea las acciones correctivas. El auditor dice, usted no está cumpliendo con esto, y sale y se va. Pero ya la empresa, después de la auditoría, con ese informe de auditoría, es que se reúne con el equipo de trabajo y empiezan a definir las acciones correctivas o preventivas. Por ejemplo, aquí en este hallazgo dice que el transporte y distribución debe tener una secuencia estandarizada y documentada. Las responsabilidades de todo el personal que esté involucrado en este procedimiento deben estar claramente definidas. Al igual que los demás procesos logísticos, el transporte y la distribución debe verse incluido en el mapa de procesos de la empresa, estableciendo las relaciones que existen entre este y el resto de procesos del mapa de procesos. Pues resulta que en esta empresa, cuando analizan el mapa de procesos, ustedes ya vieron que es un mapa de procesos, pues cuando ven ese mapa de procesos, pues no ven este proceso de transporte y distribución, y pues esto es una no conformidad, porque es un proceso misional para esta empresa. Entonces, ¿cuál sería la acción correctiva? Es decir, la acción correctiva es, no estoy cumpliendo, debo corregirlo ya. Esa es la acción correctiva, debo corregirlo. Lo que no se está haciendo, lo corrijo. Para facilitar la realización de todas estas mejoras, se propone una serie de indicadores con los que se debe medir de manera cuantitativa el nivel en el que está el transporte y la distribución dentro de los procesos logísticos de la empresa. Entonces, aquí de una vez me formula el indicador que se necesita para cerrar esta no conformidad en la empresa. ¿Bien? Entonces, esto es acción correctiva. Por ejemplo, aquí hay otro hallazgo en el proceso de compras. ¿Qué encontraron en esa auditoría? En la verificación del proceso de compra, la empresa Tras Rápido Limitada no tiene establecidos los criterios para la evaluación de los proveedores. Es decir, que se está incumpliendo con el numeral 8.4.1 de la norma técnica ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de transporte, transportamos mercancías. Le preguntamos al líder del proceso, el señor Pedro argumentó que desconocía el requisito asociado a la evaluación de los proveedores.
Entonces, esto es como pueden ustedes, para que tengan una idea de cómo redactar una no conformidad. ¿Bien? Bueno, acá hay otro ejemplo de acción correctiva. Formular una serie de indicadores que establezcan en qué nivel se encuentra este proceso logístico dentro de la empresa. Bueno, acción correctiva y acción preventiva. Entonces, ¿qué es una acción correctiva? Es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. Estaba el auditor y el auditor se dio cuenta que no se hizo la hoja de vida del equipo, por ejemplo, del montacargas. El montacargas no tiene hoja de vida. ¿Cuál es la acción correctiva? Hacer la hoja de vida. Así de sencillo. ¿Cuál es la acción preventiva? Pues la acción preventiva es cuando yo, como dice aquí, se anticipan a la causa y pretenden eliminarla antes de que exista. ¿Qué preventivamente puedo hacer yo para evitar que las personas no documenten correctamente los procesos? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Pues yo debo hacer de pronto una lista de chequeo. El líder del proceso debe ir a verificar que si yo tengo 10 equipos en la empresa, los 10 deban tener, digamos, su ficha técnica y no se les olvide a alguno de ellos hacerle la ficha técnica. Entonces, esta es una acción preventiva, evitar que se me generen acciones correctivas posteriores. ¿Preguntas? ¿Hay? ¿Chicos? Chicos y chicas, ¿cómo va? ¿No? Bueno. Vamos a estar muy pendientes del siguiente video donde vamos a explicarles qué es una acción preventiva y qué es una acción correctiva que acabo de explicarles, pero a través de este ejemplo vamos a solucionar un poco más estos conceptos. Escuchamos. Acciones preventivas y correctivas. Querido aprendiz, el día de hoy les voy a hablar sobre las acciones preventivas y correctivas. Estas acciones surgen a partir de la detección de una no conformidad y buscan la disminución de la probabilidad de ocurrencia de hechos y eventos que puedan afectar el proceso de producción de la empresa. Es por esto que la implementación de cada una de ellas aportará para la mejora continua de cada proceso. La acción correctiva es aquella emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. Existen dos tipos de acciones correctivas. Las acciones correctivas inmediatas, que estas son reactivas, y las acciones correctivas preventivas, que estas son proactivas. La acción preventiva es aquella tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Para el planteamiento, descripción e implementación de acciones correctivas y preventivas, primero se identifica la causa del origen del evento. Los responsables del análisis de estas causas las identifican y plantean acciones correctivas o preventivas de manera que al ser implementadas no volverá a ocurrir, su probabilidad se reduzca al mínimo. Las acciones preventivas o correctivas deben corresponder a la magnitud del problema. Ya una vez concluido el plazo de la implementación de las acciones correctivas y preventivas, el encargado del área donde se identificó la no conformidad y la observación deberá realizar el seguimiento de estas acciones con la finalidad de verificar si sí fueron implementadas y posteriormente puedan ser cerradas. Perfecto, muy bien. Yo pienso que lo que acabamos de ver ya nos queda mucho más claro qué es una acción correctiva y qué es una acción preventiva. Pero para finalizar, les dejo aquí un ejemplo sobre acción correctiva y acción preventiva. Aquí hay una acción correctiva, por ejemplo, en el control del stock de repuestos se ha revisado 3 referencias y en ningún caso coinciden los datos en el soporte informático con las existencias físicas observadas en el taller. ¿Cuál es la acción correctiva frente a este hallazgo? Se establecerá una sistemática de control de piezas de repuestos en el taller de tal forma que cada vez que exista una salida de un repuesto, se comunique al responsable del software para su registro y evitar descuadres. Esa es la corrección inmediata, ¿bien?
Y la preventiva, como lo decía el video, es una acción que se toma para una no conformidad potencialmente que se pueda dar. Me estoy preparando al futuro para evitar que me genere algún problema, digamos, me genere una no conformidad en el presente. Entonces, es preventivamente que yo actúo. Las empresas normalmente actúan correctivamente. No le hacen mantenimiento, por ejemplo, a los montacargas, sino hasta que se dañan. Cuando se dañan, pues ya eso no sería un plan de no sería un mantenimiento no preventivo, sino correctivo, porque se dañó la máquina, ya no sirve y toca hacerle corrección. Es un mantenimiento correctivo. Pero cuando usted sabe que en el año debe hacer el mantenimiento al montacargas 2 veces, para engrase, para, digamos, para verificación en general, pues esto va como un plan de mantenimiento preventivo de los equipos. Y ahí es donde yo preventivamente me anticipo para que los equipos siempre operen de la manera que deben operar y no tengamos ningún, digamos, una alteración en la ejecución de los procesos, en este caso de un centro de distribución. ¿Bien? Entonces, acción preventiva. Adquirir un equipo para la realización del producto que permita mantener uno de los existentes en mantenimiento sin que se genere parada de la producción, ya que de acuerdo a los manuales de los ejemplos está próximo al mantenimiento general de estos. Bueno, aquí hay muchos otros ejemplos dependiendo de cada empresa, de acuerdo a cada problema o de cada hallazgo, qué acción se debe emprender correctivamente y preventivamente. Yo les voy a dejar las diapositivas, no se me vayan a estresar. Muy bien. Acciones preventivas y correctivas. ¿Tienen algunas preguntas acerca de este tema, chicos? Chicos o chicas, ¿están ahí? Sí, señora. Ah, bueno, pero como no me responde, me preocupo. Ok, bueno. Bueno, mis chicos, entonces, teniendo en cuenta que para ustedes ya es claro la temática, la evidencia 2, el primer punto, como les indiqué, deben definir el tipo de la auditoría, ya saben, ustedes definen sobre el cual van a estar ustedes haciendo este informe. Segundo, diseñe paso a paso la planificación del proceso de auditoría. Diseñe paso a paso la planificación del proceso de auditoría. Yo aquí les puse el pantallazo que está en el material de formación. Ustedes deben leerlo. Bien, aquí a grandes rasgos se los voy a explicar cómo se hace un proceso de planeación del proceso de auditoría. Bueno, se necesita para la empresa hacer un proceso de auditoría. Debo verificar todos los procesos de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa planeación debe primero iniciar con la auditoría, en donde yo debo definir quién va a ser el jefe o coordinador de la auditoría responsable, cuáles son los objetivos y alcance de la auditoría, seleccionar el equipo auditor, contacto inicial con el auditado, ¿bien? Esto ya lo vieron ustedes en la explicación del formato de plan de auditoría. En una auditoría posterior a ello se hace una revisión documental, donde los documentos se verifican, los documentos relacionados con el alcance de la auditoría. Luego se hace la preparación de las actividades, donde se prepara el plan de auditoría, se asignan las tareas al equipo ejecutor que va a ser parte de esa auditoría, se preparan los documentos que se van a necesitar o se van a trabajar para ello. Posterior, se ejecutan las actividades de la auditoría que ya son las que describí en el plan de auditoría, la reunión de inicio de la auditoría, comunicación, cómo van a ser los medios de comunicación de entre el auditado y el auditor, responsables del equipo, cómo se van a generar esos hallazgos de la auditoría. Impersonalmente, saben que, digamos, cuando se genera un hallazgo, no es que el operario Juan Pérez no está haciendo la verificación del equipo previo a su operatividad. Bien, entonces, al verificar, se observó que cuando se le hizo la verificación del uso del equipo, bien, entonces no se está haciendo, no se está siguiendo el protocolo establecido, el protocolo llamado XYZ, bien, eso es particularmente. No es que el trabajador de pronto no lo esté haciendo porque sí, debe haber una razón, puede ser una negligencia, también esto afecta el proceso y también se deberá relacionar como tal. Sí hay pruebas. Reunión de cierre, finalizada la auditoría, se hace la reunión de cierre, las conclusiones de la auditoría y con ello
ya tengo yo datos para poder generar ese informe de la auditoría. Preparo ese informe y se suministra al cliente de la auditoría, que es quien solicitó la auditoría, para que hagan las medidas o tomen las medidas correctivas sobre los hallazgos allí relacionados. Esto es lo que ya expliqué, digamos que a grandes rasgos está escrito más explícito en el material de formación. Ok, entonces ustedes no es que copien y peguen esto, ¿bien? Es que ustedes deben explicar esa planificación de ese proceso de auditoría, la explican, pueden poner inicio de la auditoría y describen en un párrafo el inicio de la auditoría, lo mismo con las demás etapas. Bueno, ese es el punto número 2. Punto número 3, aplique la auditoría que diseñó a los procesos de distribución física internacional de la empresa ABC que ha venido trabajando. Es decir, nos está diciendo que haga una auditoría. Todo va a ser ficticio, chicos, y solamente va a ser para un proceso de la empresa, que va a ser el proceso de distribución. Bueno, entonces van a hacer esa planificación. Van a realizar una auditoría a un proceso de distribución física internacional, obviamente, en la empresa que ustedes siempre han desarrollado sus evidencias. Para ello, deben entregar el plan de auditoría totalmente diligenciado. Ustedes ya saben que el plan de auditoría es este plan de auditoría completamente diligenciado. Ustedes deben realizar, diseñar el formato que está acá y completamente diligenciarlo, ¿bien? Ese es un entregable para el punto número 3. Deben hacer la lista de chequeo donde formulen mínimo 3 preguntas de auditoría para verificar el proceso que eligió auditar. ¿Bien? Entonces, formato auditoría, plan de auditoría y esta es la lista de chequeo. Lista de chequeo. Pueden hacer esa lista de chequeo sobre este formato, obviamente aquí. Deben formular mínimo 3 preguntas relacionadas con el proceso que van a auditar. ¿Bien? Esos son los 2 entregables para el punto número 3. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna? Estimados aprendices, por favor, ¿me hacen saber? No, profe, por el momento no. Perfecto. Muy bien. ¿Los caballeros van bien? ¿Bien? ¿Los chicos? ¿Los hombres van bien? ¿No saben, no responden? Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Vamos con el punto número 4 de la evidencia número 2. Luego de realizar la auditoría, van a elaborar un informe teniendo en cuenta las normas APA y las siguientes indicaciones. Ese informe de auditoría debe tener portada, bien, la portada, auditoría, proceso de distribución, proceso de distribución física internacional, empresa tal, equipo auditor, Liliana, Miguel, etcétera. ¿Bien? Y presentado a, puede ser cliente, instructora Lina Rivera. Eso es lo que van a poner. ¿Bien? Esa es la portada. Tabla de contenido. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese informe de auditoría? Recuerden que ustedes tienen material de formación también, donde tienen información. También pueden investigar en internet informes de auditoría para que se guíen. Introducción. ¿Sobre qué introducción? Pues sería relacionar la importancia de la auditoría en el proceso, en la ejecución de los procesos de la empresa. Cuerpo del informe. Para realizar este punto, tenga en cuenta lo siguiente. Mencione qué tipo de auditoría realizó, que es lo que básicamente hicieron en el punto 1. En el siguiente punto de ese documento van a relacionar la planificación de la auditoría, que es esto, cómo la planificaron. Bien, describen estas actividades, cómo las hicieron, no es que copien y peguen esto, es que las describan ustedes en la empresa cómo la hicieron para hacer esa simulación. Van a mencionar los integrantes del equipo auditor, los nombres de quienes hicieron parte de esa auditoría y sus roles, bien, auditor líder, auditores normales, experto técnico, si es que ustedes los tienen así relacionados. Refiere a los documentos que revisó durante el proceso de auditoría. ¿Qué documentos revisó en esa auditoría para ese proceso de distribución? Entonces, el equipo auditor revisó órdenes de compra, órdenes de pedido, trazabilidad de la exportación de café que realizaron en el primer trimestre del año, exportación hacia Nicaragua de café, por ejemplo. ¿Bien? Todos los documentos lo relacionan. ¿Qué nombre, qué documentos revisaron? Y si es posible, pues el código del documento, si es que los tienen. Si no, solamente el nombre del documento.
Siguiente, refiere los documentos que revisó durante el proceso. Bueno, acá, perdón, este ya lo había comentado. Explique las actividades que llevó a cabo, es decir, pegue el plan de auditorías que diseñó, pega el plan de auditorías, es decir, pega este documento completamente diligenciado. Eso es lo que pide ahí. Relacione, explique cuál pudo ser la actividad más difícil en el proceso de auditoría. Diseño, por ejemplo, ¿qué le pareció a usted más difícil cuando hizo el proceso de auditoría? Puede ser diseñar las preguntas de la lista de chequeo, o puede ser de pronto definir el alcance de la auditoría. Bien, son ejemplos, no quiere decir que ustedes vayan a pegar estos, simplemente lo dejo como un ejemplo para que se guíen, para que ustedes definan que posiblemente les pudo causar mayor dificultad cuando hicieron el proceso de auditoría. Bueno, dice que relacione en el siguiente punto los datos que va a socializar con la empresa auditada, es decir, el informe de la auditoría. Relacione los resultados de la auditoría. ¿Qué hallazgos se encontró al momento de revisar o hacer la auditoría? ¿Qué hallazgos? Entonces, para ello, aquí les dejo esta tablita donde ustedes relacionan el proceso que auditaron. Por ejemplo, puse aquí transporte o distribución. Ustedes pueden poner el que ustedes vayan a trabajar. Y describen aquí el hallazgo o la no conformidad. Y ya con eso cumplen con este punto. ¿Bien? Con este punto. Pero en esta tabla también pueden definir las acciones correctivas y preventivas. Es decir, que con esta tablita van a cumplir con este punto de relación de los datos que va a socializar con la empresa, que son los hallazgos, y proponga las acciones correctivas que usted considere que la empresa debe emprender o debe aplicar para darle solución a esos hallazgos encontrados en el punto anterior. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse otro ejemplo. Este es un hallazgo para el proceso de transporte. El auditor encontró, en la auditoría interna realizada, que el indicador número de accidentes de la flota de transporte de mercancías se está incumpliendo la meta, que es de máximo un accidente por semestre. Desde hace 6 meses se está incumpliendo con este indicador. ¿Qué acción correctiva diseño yo para corregir inmediatamente ese hallazgo? Instalar un tacógrafo en los buses para hacer control de velocidad. Bien, o en la flota de vehículos. ¿Qué acción preventiva puedo también emprender para esta no conformidad? Presentar que los conductores se presenten en los puntos críticos 6 horas antes de iniciar su trabajo para que realicen pruebas y verificar el nivel de descanso que ellos deben tener para poder desarrollar o trabajar con la flota de vehículos de la empresa. ¿Bien? Ok. Eso es un ejemplo, no es que me vayan a pegar esto, ¿no? Es para que tengan ustedes la referencia. Muy bien. El último punto dice que van a proponer las acciones preventivas. Perdón, este es el que está acá, sino que aquí cumplen entonces con 3, que es con este de los datos de lo que van a socializar en la empresa, que es el hallazgo, con las acciones correctivas y con las acciones preventivas que está acá. Entonces, con esta tabla cumplen con este punto y este punto. Y finalmente, las conclusiones. Defina mínimo 2 conclusiones de cómo le pareció esta actividad, qué aprendió al desarrollar esta evidencia. ¿Bien? Y eso es todo, chicos, la evidencia número 2. ¿Cómo les pareció la temática y esta evidencia? ¿Cómo les fue? ¿Mucho tema? Un poquito, profe. Exactamente, mucho tema, pero yo creo que... Es de repasar. Exacto, o sea, no creo que lo expliquen, lo entiendan si no escuchan la grabación, lo que está de pronto en el material. Es importante por eso siempre escuchar la grabación, porque hay muchas cosas de las que aquí tratamos que en el material no está. Entonces, complementamos lo que está en el material con lo explicado en la formación. Esta evidencia se va a evaluar sobre estos 16 criterios. Por favor, ténganlos muy, muy presentes para el desarrollo adecuado y aprobación de esta evidencia. Muy juiciosos, chicos, en el desarrollo de estas evidencias, no dejen para última hora, porque la idea, como les indiqué inicialmente, no es ir a plan de mejoramiento en esta última fase de proyecto, pues puede afectar su calificación en la carta de presentación de la empresa para el desarrollo de su etapa productiva.
Recuerden que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollo de autonomía, sobre todo disciplina, porque hay algunos que aún en estas alturas del partido siguen indisciplinados, dejando todo para última hora y esperando a que la instructora esté pendiente y encima para que por favor entreguen las evidencias. Entonces, un alto en el camino, un nuevo año, un nuevo nivel de responsabilidad y todos vamos a llegar a la meta de esa manera, mis chicos. ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Les gustó la clase? Sí, señora. Sí, señora. Muy chévere. Perfecto. Bueno, pues me alegro mucho haber compartido con ustedes estos minutos, más de una hora. Espero que haya sido su total agrado realmente. Y para mí, un placer nuevamente compartir con ustedes en este nuevo año 2023. Muchas bendiciones para todos. Mano firme, mucha disciplina y todos sé que vamos a lograr llegar a certificarnos en este programa formativo. Un abrazo para todos, una bonita noche y una excelente semana. Que descansen. Gracias, Buenas profe. noches, muchas gracias. Para ustedes también. Gracias a todos.